Buen día, esta es la semana que vamos a revisar el tema de las naciones en Hispanoamérica, la formación de las naciones, tal como lo hemos venido trabajando. Hemos dado algunos elementos conceptuales sobre las naciones, sobre la forma de entender estas dos perspectivas, ¿no es cierto? De una visión, como dice Smith, gastronómica o geológica de la nación. Eh, hemos mirado la literatura también, algunos temas vinculados a la formación de las naciones, por ejemplo, en México y en otros lugares, y hoy día estamos terminando esta parte que tiene que ver con Brasil. Ayer se revisó el contexto imperial de Portugal respecto de su colonia, ¿no es cierto?, americana, que lo hace muy distinto en el siglo XVIII en relación a lo que fue el vínculo a través de las reformas borbónicas entre España y América hispánica, digamos. Y hoy día lo que me gustaría es tocar directamente el tema de la formación nacional en Brasil, que como hemos visto tiene particularidades que la hacen diferente y también por otro lado la acercan de alguna forma a la experiencia hispanoamericana digamos, en la formación de naciones. Entonces, esta semana va a ser la última que revisemos. Esta sería la última clase sobre el tema de las naciones para continuar la próxima semana con la otra parte del curso que tiene que ver con la formación de la ciudadanía. Acá hay elementos que son bien particulares respecto de Brasil eh, y tiene que ver con que la reacción de Brasil, de Portugal, perdón, a diferencia de España, ¿no es cierto?, frente a la invasión napoleónica, fue el traslado completo de la corte hacia América. Eso es algo inédito en la historia de del colonialismo europeo. De modo que en 1808, 36 navíos llegaron, ¿no es cierto?, a Brasil desde Portugal. Son cerca de 15.000 individuos, ¿no es cierto?, de la comitiva, llegando, ¿no es cierto?, a Salvador de Bahía, que era el lugar del nordeste brasileño, que como hemos visto en esta clase, durante gran parte de la colonia portuguesa en América, ¿no es cierto?, fue el lugar más relevante, y vamos a ver que esta colonia, digamos, a partir de lo que es la instalación de la corte portuguesa en Brasil, se va a trasladar hacia el norte, por eso Río de Janeiro va a ser el lugar central. Esto no solamente significa trasladar personas, sino que significa trasladar instituciones, trasladar, ¿no es cierto?, el erario, por supuesto, eh, fiscal, digamos, de la riqueza, eh, y también significó habilitar todo el espacio americano, portugués, para que se instalase, ¿no es cierto?, una corte imperial. Entonces, eso va a marcar una gran diferencia respecto de lo que fue el caso hispanoamericano, ¿no?, donde esto no ocurre, evidentemente, como sabemos, y más bien hay eh, un tema, digamos, complejísimo por la abdicación de Fernando VII. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces, lo primero que tenemos que ver para entender la formación de las naciones y lo que es Brasil hoy día incluso, respecto de la América hispánica, es este factor del traslado de la corte imperial desde Portugal a Brasil. La situación de Brasil también era bien diferente respecto de las colonias españolas en América. Brasil tenía un aislamiento muy fuerte, digamos, respecto de lo que era, ¿no es cierto?, comparativamente con la sociedad hispánica en América. La corte portuguesa, ¿no es cierto?, era la que finalmente tomaba las decisiones, a veces se demoraba, digamos, en hacerlo. Era una sociedad estamental y esclavista, y lo fue, ¿no es cierto?, durante gran parte del siglo XIX, incluso en el periodo independentista. En la cúspide estaban los señores de los ingenios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ingenios azucareros son una suerte de fábrica de producción de azúcar, digamos, y también latifundistas.
Detrás de ellos estaban los grandes comerciantes del litoral, en este marco, digamos, del sistema atlántico que hemos revisado en esta clase. Y después, ¿no es cierto?, hay otros que tenían posesiones un poco más limitadas, por ejemplo, los cultivadores de tabaco. Ahí tenemos un espectro social bien claro, relacionado con los que tenían los mayores ingresos y mayor poder también político. También, posteriormente, venía un sector intermedio, desde propietarios urbanos, rurales, y por supuesto los funcionarios militares y el clero, que también ocupan en algún sentido cierto espacio, como diríamos hoy día, una suerte de clase media. Más abajo están los ambulantes y los pequeños comerciantes, y aún más abajo, ¿no es cierto?, un conjunto muy amplio, muy masivo, digamos, de los que se llamaban desclasificados, o sea, un grupo sin arraigo muchas veces y con grandes dificultades para su sobrevivencia. Como hemos visto ayer, digamos, el hecho de no tener una universidad hizo que la élite fuese bastante débil, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que fue en Hispanoamérica, y también muy escasa, porque habían además grandes dificultades para escribir libros, no había imprenta, ¿no es cierto?, y la religión seguía jugando un factor muy importante para entender, ¿no es cierto?, cómo se veía el mundo. Eso lo hacía más complejo. A pesar de ello, sí existían intelectuales y personas que podían, ¿no es cierto?, acceder a la literatura, sobre todo lo que era la nueva literatura asociada, ¿no es cierto?, a la ilustración, que ya desde el siglo XVIII venía cambiando las visiones del mundo, y donde la religión ya no iba a jugar un rol como había jugado anteriormente. Em, em, de modo que al no existir una intelectualidad tan marcada como otras partes, ¿no es cierto?, de Hispanoamérica, al no tener universidades y donde la religión jugaba un papel muy relevante, más que lo intelectual, ¿no es cierto?, las cuestiones del ámbito de lo público no se entendían realmente con mucho interés. Y además, ¿no es cierto?, los virreyes tenían, a diferencia de Hispanoamérica, tenían poca autoridad, porque cada capitanía, que era la gobernación, que era el gobierno local, se vinculaban directamente con Lisboa, con la capital del imperial portuguesa. El virrey no era un intermediario necesario muchas veces para las decisiones que se tomaban en Brasil. Esto también, de alguna manera, sentó las bases para lo que va a ser el sistema federal que hasta hoy día tienen en Brasil. Esto es un cambio esto es una diferencia muy grande. Por lo tanto, si uno mira, ¿no es cierto?, comparativamente con Hispanoamérica, la posibilidad de que a partir de los virreinatos hispanoamericanos se formaran las naciones, ¿no es cierto?, tenía una cierta lógica, por así decirlo, a diferencia, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que de las, por ejemplo, 8 capitanías se formaran posteriormente a la separación con la metrópoli 8 países distintos, era más complejo, en el caso de lo que es actualmente Brasil. Como muchos lugares asociados a la urbanización, también pasó en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, la institucionalidad se hacía claramente visible en las ciudades, pero a medida que se alejaba al interior, digamos, lo local va a ser más fuerte. Entonces tenemos acá que hay una división social muy marcada, muy estamental, muy del antiguo régimen, como dirían los franceses. Al mismo tiempo una élite poco interesada en las cuestiones públicas, poco instruida también, ¿no es cierto? Y finalmente un ámbito local muy relevante, muy fuerte, entre otros porque el virrey no era una autoridad, digamos, al cual tener que recurrir como intermediaria, ¿no es cierto?, frente a Lisboa. Entonces eso va a marcar una gran diferencia. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del cambio de la corte de Portugal a Brasil, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, hace visible la continuidad de la administración, es decir, lo que estaba ocurriendo como administración
colonial en Lisboa, ¿no es cierto?, se sigue siendo en su establecimiento nuevo en Brasil. Se recrean, ¿no es cierto?, entonces las principales instituciones metropolitanas, el Consejo de Estado, el Erario Regio y el Gabinete Ministerial van a seguir funcionando, en este caso, en Brasil. Ya habíamos visto ya que desde el siglo XVIII había un interés muy grande en Portugal, porque los propios brasileños de hecho lo tuvieron, puestos de importancia en la administración imperial de Portugal. Ya queda claro que una vez que la propia corte imperial se traslade a Brasil, esto va a ser mucho más evidente. Por lo tanto, muchas de las instituciones que se van a recrear en América, en lo que es hoy día Brasil, van a estar dirigidas también, muchas de ellas, o con participantes relevantes, ¿no es cierto?, de gente nacida en América, digamos, de origen portugués. Se decretó una carta regia y se abren los puertos brasileños para barcos de otros países, ¿no es cierto? En el fondo se legalizó una práctica de muchos años, ¿no? Porque sabemos ya por los estudios que tenemos, no solamente para Brasil, para otras partes, digamos, de América, que el famoso, digamos, monopolio comercial que existía de las metrópolis frente a América, y la imposibilidad, perdón, de comerciar con otros países, en la práctica nunca se dio. Y no había ninguna posibilidad de controlar, y también por las características geográficas, pero también por la corrupción, ¿no es cierto? Era imposible. Por lo tanto, en el fondo, lo que hace Portugal es reconocer algo que ya se estaba dando, y por lo que genera digamos, un movimiento económico diferente a lo que pasaba, ¿no es cierto?, con el monopolio comercial respecto de América Española, en relación a lo que ocurría acá en Brasil. Pero también hay que decirlo, que el hecho de que Inglaterra fuera el apoyo que tuvo, ¿no es cierto?, Brasil, para que se pudiera trasladar la corte. De hecho, Inglaterra apoya, ¿no es cierto?, militarmente, para que el traslado ocurra hacia Portugal. También le interesaba, ¿no es cierto?, a Inglaterra que ellos pudieran comerciar con Brasil. Había interés en Brasil por parte de Inglaterra respecto de ciertos productos de la economía, digamos, o de la agricultura tropical, en fin. Entonces, el hecho de que se abriera Brasil hacia el resto del mundo también estaba muy influenciado por el interés de Inglaterra, de comerciar directamente con Brasil. Al mismo tiempo, se autorizó la impresión de libros, llega la imprenta, ¿no es cierto?, y periódicos en Brasil, que va a ser un gran cambio para todo lo que conocemos como la opinión pública. Ya habíamos visto que no había mucho interés en las cuestiones públicas de la élite, pero tampoco había interés porque no se discutía en términos de lo que en la discusión de las élites del siglo XIX, que son principalmente la prensa. Eso va a marcar también un cambio muy radical. En 1808, además, se va a fundar el Banco de Brasil, para poder, ¿no es cierto?, imprimir billetes, algo que era complejo, ¿no es cierto?, al momento de instalarse la corte allá. Al mismo tiempo se levantó la prohibición de manufacturas en Brasil, porque, como habíamos visto en el siglo XVIII, bajo la luz del despotismo ilustrado, tanto Portugal como España pretendieron de alguna manera, que no les resultó a ninguno, que las fábricas se instalaran en la península, ¿no es cierto?, en la metrópoli, y que las materias primas llegaran desde las colonias americanas. En la práctica esto no resultó tampoco, porque siguieron desarrollándose manufacturas, por ejemplo, en México, que va a ser súper relevante, y en otros lugares de América, y también ocurrió en Brasil. Al mismo tiempo, Inglaterra, que es, como dije, un actor fundamental para entender este cambio de la administración y de la corte portuguesa a Brasil, va a seguir siendo un actor también fundamental desde el punto de vista comercial. Se firma convenios con Inglaterra, una alianza comercial con condiciones favorables para los productos ingleses también, y para Portugal, ¿no es cierto?, por el interés que tenían, como dije, en ciertos productos que se podían establecer en Brasil en el marco de lo que se llama la agricultura tropical. Al mismo tiempo se centralizó la administración en Brasil, se trató de centralizar un poco
quitándole el poder a algunas capitanías, ¿no es cierto?, que tenían mucho poder local para que el poder central, que ahora sí estaba totalmente organizado en Brasil, pudiera ser más fuerte. Al mismo tiempo se creó una marina y una academia militar, ¿no es cierto?, que va a ser la base posteriormente del aparato militar de Brasil cuando ya es una nación independiente o un país independiente. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de estos cambios, como lo hemos revisado hasta ahora? Primero, ¿no es cierto?, que las capitanías brasileñas van a ser parte del Reino Unido de Portugal. Por lo tanto, de ser simples provincias de una colonia, como en el caso anterior, ¿no es cierto?, antes de este cambio, eran parte de la colonia portuguesa en América, van a ser provincias del imperio luso, o llamarlo ya directamente el imperio luso brasileño. Habíamos visto que uno de los intereses que tenía Portugal, aunque fue un fracaso, pero lo había promovido el marqués de Pombal, que la clase que vimos ayer, digamos, era que Portugal fuera una suerte de símil de lo que era Inglaterra con la Commonwealth. Por lo tanto, tener espacios coloniales que aportaran, digamos, de alguna manera a una suerte de red económica en la cual Portugal evidentemente iba a ser el centro, pero se iba a complementar con lo que estaba ocurriendo en el resto de sus colonias, como lo hacía de alguna manera Inglaterra, o como ellos creían que lo hacía Inglaterra. De ahí que las capitanías brasileñas, el espacio local, ¿no es cierto?, van a jugar un papel en esa idea de construir, ¿no es cierto?, una suerte de Commonwealth portuguesa. Y eso va a ser importante para lo que es Brasil posteriormente, porque le va a dar a Brasil, ¿no es cierto?, la posibilidad de fortalecer su espacio local. Una de las cosas más relevantes también es que la llegada del emperador a Brasil sacó a Brasil del aislamiento intelectual que había. Se crearon bibliotecas, se creó imprenta, se creó academia de ciencias, se va a crear un observatorio astronómico, teatros, ¿no es cierto?, que va a ser una suerte de no diría renacimiento, porque no existía antes, un florecimiento excepcional de la cultura y de la intelectualidad en lo que actualmente es Brasil. Veamos ahora, ¿no es cierto?, cómo funcionó un poco las élites de Brasil y cómo esto va a generar también una suerte de unidad nacional que va a permitir la construcción de un nuevo país, ¿no es cierto?, y de una nueva nación, que va a ser evidentemente Brasil. Bien, la literatura nos dice, ¿no es cierto?, que los colonos brasileños ya desde antes tenían conciencia de la debilidad de Portugal, no solamente de la debilidad, digamos, militar de Portugal para imponerse sobre Brasil, sino también de cómo funcionaba como sistema imperial. No olvidemos que los propios brasileños eran parte del imperio, de la administración imperial, pues se conocían desde dentro las cortes portuguesas, ¿no es cierto?, y podían advertir estas debilidades. A diferencia de lo que pasó en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, la élite brasileña no tuvo el problema de legitimidad política, porque habían conquistado el rango de provincia de Portugal, y hasta el mismo emperador estaba en Brasil. Por lo tanto, no, la ruptura que ocurrió en Hispanoamérica entre las colonias americanas y España, ¿no es cierto?, que trató de establecer un distanciamiento y construir algo completamente nuevo, que fueron, ¿no es cierto?, la República hispanoamericana, como lo hemos visto en esta clase, ¿no es cierto?, ocurre de una manera muy diferente en Brasil, donde la nación brasileña que se va a formar posteriormente se ve como una prolongación de la propia, digamos, colonia portuguesa en América. No hay una ruptura, digamos, sino más bien una continuidad. De ahí que
a diferencia de lo que ocurría, ¿no es cierto?, con todos los reclamos que tenían los hispanoamericanos en relación a lo que era el papel que jugaban, ¿no es cierto?, los reyes españoles, los portugueses más bien optaron por un trabajo colaborativo entre monarquía y colonia. De ahí que las élites más bien eran mediadoras con el emperador y no una suerte digamos, de espacio de conflicto. Evidentemente hubo intentos de rebelión e independencia. Por ejemplo, en 1817 se proclamó la República de Pernambuco y que fue, digamos, aplastada violentamente con la ayuda de Inglaterra, digamos. No significa que todas las élites estuvieran de acuerdo con este papel mediador, ni mucho menos. Interesantemente, este levantamiento bélico que hemos visto para el caso hispanoamericano, que muchas veces construyó ciertos sentimientos de nacionalidad, acá nos generó este sentimiento de brasilidad, como podría llamarse, ¿no es cierto? De hecho, ni siquiera Brasil, para esta República de Pernambuco, que se trató de instalar, fue un referente para los rebeldes que lo trataron de hacer, digamos. Más bien era un espacio más local y no hablaba nombre de Brasil. Entonces la pregunta que uno debiera hacerse es cómo se llegó a plantear, imaginar y organizar una nación. Si el caso brasileño nos muestra, ¿no es cierto?, de que había continuidad entre el emperador y lo que ocurrió después, de que las élites más bien mediaron con el emperador y no se enfrentaron con el emperador, considerando el hecho de que las capitanías brasileñas, ¿no es cierto?, de los espacios locales eran muy fuertes y no había entre ellos una suerte de noción de pertenecer a una unidad más allá de estar vinculadas con el emperador portugués, digamos. ¿Cómo se fueron construyendo entonces estos sentimientos de unidad? De modo de poder construir lo que actualmente es Brasil. Bien, vamos a mirar en la próxima clase estos aspectos. Antes de comenzar con el tema de la ciudadanía, vamos a mirar, ¿no es cierto?, para poder entender cómo Brasil, a pesar de tener, comillas, todo en contra para constituirse como una unidad nacional, aún así lo logra desarrollar, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Entonces eso lo vamos a revisar en la siguiente clase de la próxima semana. Muchas gracias.